Bueno, mis hermanos, comenzamos una reunión más, un sábado más, gracias a Dios que podemos estar juntos. Y hoy es un motivo de festejo, es un motivo de alegría enorme. Queremos compartir con ustedes y con todo el mundo algo maravilloso que nos pasó el fin de semana pasado. Tuvimos en casa la visita de nuestro hermano Juan con su esposa Débora, que viajó más de 1000 kilómetros para venir a bautizarse. Estamos tan felices que lo filmamos y queremos compartirlo con todos ustedes. ¿Qué les parece si lo vemos? ¿Amén? Bien, vamos a verlo, verlo. Ya lo pongo, un minuto. Qué bendición, mi hermano. Mira el agua que te preparó el Señor. Mirá. Ahí se va a bautizar Juan. Oh, hermano. Bien. Oh, amigo. La vida de Juan, lo bendecimos, Señor, lo amamos, Señor, y que tu Espíritu Santo lo llene de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Vamos al agua? ¿Sabes lo que estás haciendo? Fuerte. Sí, sí. Juan, vamos a morir con Cristo para resucitar con Cristo. Amén. Amén. ¿Te arrepentís de tus pecados? Sí, amén. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Sí, Señor. Decile, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Te bautizamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de tus pecados. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Juan, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Te pedimos lo bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos lo bendigas, le levantes los brazos, Señor. Llénalo del Espíritu Santo, Señor. Transfórmalo en una nueva criatura, papá. Llénalo de tu Espíritu, Señor. Que empiece a caminar conforme a tus caminos, Señor. Que sea un varón poderoso en Cristo, Señor. Llévalo a tu palabra, Señor, a leer, Señor, a llenarse de ti, Señor, a ser un esposo de Dios, un padre de Dios, un hombre de Dios en todos sus caminos, Señor. Que Él predique el Evangelio, Señor. Sus hermanos le levantan los brazos, Señor, y que predique el Evangelio, y que bautice, y que haga discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén, mi hermanito. Dios te bendiga. Te amamos. Te amamos, hermano, ya está. Ya está, hermano. Gloria a Dios por la vida de Juan. Aleluya. Juan, te amamos, te bendecimos. Estamos felices, Juan está acá con nosotros ahora, estamos felices realmente de haber tenido la enorme oportunidad, el privilegio de haberte bautizado. La verdad que en mi corazón estaba mostrarles este video a todos para que vayas y hagas esto que acabas de ver, para que vayas y bautices y hagas discípulos en el nombre de Jesús. No solamente se lo digo a Juan, te lo digo a vos. Hay personas que están cerca tuyo, que necesitan ser bautizadas. Hay personas que están cerca tuyo, que no tienen quien los bautice. Y es importante que lo hagas. Tal vez te enseñaron que el que bautizaba era el pastor. Pues no es así. Mismo en la palabra de Dios, eran los discípulos de Jesús los que bautizaban, y no el pastor. Así que te animo, a vos que estás ahí mirando, que estés atento, que le digas al Señor, Señor, si hay alguien que quiera ser bautizado, envíame a mí. Aunque no haya cámaras,
aunque nadie te vea, aunque sea en un charco, aunque sea en una piscina. Hay personas que te necesitan. Yo te animo a que te levantes y bautices y hagas la gran comisión que es para vos. Y realmente, si bien es un motivo de alegría que haya venido Juan, es un motivo de alegría, lo amamos, realmente me puse a pensar y digo que qué triste realmente que un hijo de Dios tenga que viajar más de 1000 kilómetros para ser bautizado, porque no haya nadie que lo haya podido bautizar ahí donde él estaba, cerca de su casa, ¿no es cierto? Porque cuando querés entrar a alguna institución tenés que hacer un curso de bautismo, tenés que hacer un discipulado, tenés que pertenecer a esa denominación o a esa congregación, cuando lo único que vos querés es arrepentirte de todos tus pecados y bautizarte, que es lo que te mandó el Señor Jesucristo. Por eso te animo, los animo a todos ustedes y a todos ustedes, chicos, que están acá conmigo en esta reunión, a todos los hombres, prediquen el Evangelio, bauticen, hagan discípulos. Es lo que nos mandó nuestro Señor. Nuestro Señor no nos mandó a vivir una vida cómoda, sentados en un asiento de una iglesia, entre 4 paredes. Nos mandó a salir a la calle, nos mandó a predicarle a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la gente, al vecino, al del almacén, al del supermercado, y a bautizar. Así que estas imágenes increíbles que nos permitió vivir el Señor, que podemos traerles a todos ustedes, sean de inspiración para muchos, para que se levanten varones de Dios a bautizar a personas que necesitan ser bautizadas. Mismo en nuestro grupo del chat de discípulos de Jesús, si quieres formar parte, voy a dejar el link acá abajo en el video. Mismo en nuestro grupo, muchachos, gente, hombre de Dios que estás ahí en nuestro grupo, estate atento a la necesidad de bautismo. Si hay alguien que necesita ser bautizado, pídalo en el grupo, busque a alguien cerca de donde están viviendo, traten de unirse, traten de encontrar a sus hermanos. Los animo a que hagan esto que acaban de ver. Bueno, mis hermanos, habiendo dicho todo esto y felices, llenos de gozo en el corazón por la vida de Juan, estoy resfriado, vamos a comenzar con la palabra que tiene el Señor para nosotros hoy. Les cuento que yo venía escribiendo toda una prédica y no me sentía muy cómodo con el mensaje que iba a dar y el Señor me la cambió así. En un día me cambió la prédica y voy a hablar de otra cosa, de lo que yo había planeado. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, pero que se hacen llamar de nosotros. ¿Los mareé? Hoy vamos a hablar del hermano o la hermana inmoral. Hoy les estuve enviando a chicos, a ustedes acá, un fragmento de Primera de Corintios. Y también le envié a las personas del chat un fragmento de Primera de Corintios. Y les dije, por favor, cuéntenme un poquitito qué piensan de esto. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre esto que estamos leyendo? Y bueno, muchos dieron sus opiniones. Y que me gustaría compartir las opiniones que dieron. Me gustaría que ustedes también, chicos que están acá, den sus opiniones al respecto. Y me gustaría que habláramos de este tema, porque es un tema delicado, pero súper, súper, súper importante. Bien. Vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a leer un poquito. Bien. Abran la Biblia. Rapidísimo fueron ahí, me encantó. Me encantó. Abran la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 5. Lo vamos a leer completo. Lo vamos a leer completo. Díganme cuando lo tienen. Háganme con el dedito así. Bien. En buceo esto significa ir para arriba. Bien, muy bien. Bien.
Vamos a estar leyendo la versión NBI y dice así, 1 Corintios 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Escuchen esto que es muy importante. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Y el apóstol Pablo agrega, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Bien, mis hermanos, ¿quién se anima a... Levante la mano. Vamos a hacer una pregunta que hacíamos antes. Santi, del 1 al 10, ¿cuánto entendiste? No, abrí el micrófono y decilo. Un 8, hermano. Un 8, Santi. Jime, del 1 al 10, ¿cuánto entendiste? 7. Bien. Cintia, del 1 al 10, ¿cuánto entendiste? 7. Juan, del 1 al 10, ¿cuánto entendiste? 6. Bien, vamos, Juan. A Belu no le puedo preguntar porque tiene el micrófono compartido conmigo. ¿Cuánto entendiste, amor? Un 8, me dice Belu. Bueno. Vamos por el 10. Amén. Bien. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué pasó? Un hombre de la congregación en la iglesia de Corintios, en la iglesia de Corinto, estaba acostándose con la esposa del padre. Y el apóstol dice, esto que está pasando, ni siquiera en el mundo se tolera. ¿Qué haría una persona del mundo si se entera de esto? Ni siquiera en el mundo se tolera. Pero dentro de la iglesia estaban todos, ¡ah, qué bien! ¡Vamos! ¡Qué campeón! Y esto es grave. Ahí notamos que hay una diferencia enorme. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son peores que los mundanos. Son peores que los paganos. ¿Entienden que es grave lo que estaba pasando en la iglesia? ¿Quién se anima a decirme, miren esto, en el versículo 1 Corintios 5, versículo 4 dice, cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, dice, entreguen a este hombre a Satanás
para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. ¿Quién de todos los teólogos que están acá se anima a decirme qué significa entregar a esta persona a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa? Levanten la mano, vamos. Jimena. Vamos, mi hermana. Me da la impresión que es como echarlo de la congregación, dejarlo libre a que el enemigo haga lo que tenga que hacer, y si es para salvación. Bien, Jimé, se cortó un poquito el audio, pero no importa. Bien, sí, exactamente es eso. Fíjense esto, fíjense cómo termina la carta. Dice: expulsen al malvado de entre ustedes. Si nosotros vamos a una congregación hoy en día, a una iglesia evangélica, bautista, lo que sea, y sucede un caso de inmoralidad de este punto, y vos decís, tenemos que expulsar a esta persona de la congregación, ¿qué te van a decir? Lo primero que te van a decir: hermano, pero ¿cómo vamos a expulsarlo? Pobrecito, qué falta de amor que tenés en el corazón. Hay que hablar con él para que entre en razón. ¿Es así o no? Qué falta de amor. Pero el apóstol, ¿qué nos pide? Expúlsenlo. Pablo, qué duro que sos igual que Nicolás Barroso. Bueno, Nicolás Barroso no, sos igual que Pablo. Son igualitos, un calco. Vos seguro que lo expulsarías, ¿no? Nicolás Barroso lo expulsaría, ¿sí? Yo expulsaría el inmoral de la congregación. Plenamente. Y les voy a explicar por qué. ¿Bien? Dice, y muy bien dijo Jime, que lo entreguen a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Cuando una persona es inmoral, no estamos hablando de alguien, primero y principal, no estamos hablando de alguien que tropezó. Cayó el muchacho al pastor o a los hermanos y le dijo: miren, hermanos, me equivoqué. Forniqué, me equivoqué. Vi pornografía, me equivoqué, estoy luchando, tropecé, necesito ayuda. Eso es una cosa. Pero estamos hablando de una persona que es reincidente en un pecado, que practica el pecado, es reincidente y no se arrepiente. Eso es una persona inmoral. ¿Bien? Una persona que está constantemente pecando. Vamos a suponer, olvídense del caso, ¿no?, de fornicar con la esposa del padre. Es gravísimo. Es terrible. Es terrible. Hasta es nauseabundo. Una fornicación. Una persona que está en fornicación, ¿no? En el ministerio de alabanza, siempre digo, en el ministerio de alabanza, en la iglesia hay una persona que está en fornicación. Hay que expulsarlo. Hay que expulsarlo de la congregación. ¿Para qué? Obviamente, para que se destruya su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué hay que expulsarlo? ¿Quién se anima? ¿Levantaste la mano, Débora? Dale, Débora. Para que sirva de ejemplo a los demás hermanos también. Puede ser, pero hay otra razón más. ¿Quién más se anima? Hay otra razón más. Santi. Porque está pecando y no se está sujetando a la palabra de Dios. Bueno, muy bien, sí, por supuesto. Pero ¿por qué hay que expulsarlo de la congregación? ¿Quién más? ¿Quién se anima? No sé si Luisana, justo no te estaba mirando. Porque están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y realmente lo que más deseamos nosotros es parecernos cada vez a Cristo, pero si esa persona no quiere parecerse a Cristo, entonces realmente simplemente es un mundano en la iglesia. Bueno, muy bien, muy bien. Cuando vos a una persona
que se encuentra en esa situación, la expulsás de la congregación, la estás disciplinando. Le estás diciendo, así como vos estás, no podés pertenecer acá. Así como vos estás, no formás parte de nosotros. Por eso te vamos a pedir que no vengas nunca más. Estás fuera de nuestra congregación. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Pueden pasar dos cosas. Uno, puede pasar que la persona diga, ay, a mí qué me importa, y siga. Gloria a Dios, era una cabra. Gloria a Dios, no amaba al Señor. O puede pasar lo que el apóstol Pablo esperaba que pasara, que fue lo que pasó, que se destruyera su naturaleza pecaminosa. Fue tal la tristeza de este muchacho, de este hombre, no sé cuántos años tenía, fue tal la excesiva tristeza que tenía, que se arrepintió. Lo peor que le podés hacer a una persona, pastor, si estás mirando y tenés una congregación, es pasarle por alto el pecado y no disciplinarlo. Es decirle, bueno, ya vas a salir adelante, seguí orando. No, tenés que expulsarlo de la congregación. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que está cometiendo un error. Porque si vos permitís que se quede, estás avalando su conducta y te estás haciendo cómplice del pecado de esa persona. Le estás diciendo, bueno, dale, no pasa nada, ya te vas a arrepentir. No es la orden que tenemos del apóstol. ¿Bien? Bien. Miren esto. ¿Qué pasó? O sea, ¿le hicieron caso a Pablo? Sí, le hicieron caso a Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir a 2 de Corintios 2, del 5 al 11. Esta fue la resolución de este caso. ¿Lo tienen? Bien. Dice así. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él, está hablando de la persona esta, ¿bien? Para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Bien, ¿qué pasó con este muchacho? La carta que envió Pablo hizo que la gente de la congregación expulse a este hombre y le produjo una excesiva tristeza. A una persona que no le importa, sigue pecando, no le importa y no tiene tristeza de nada. Pero una persona que es de Dios y andaba torcido, se arrepiente. Que fue el caso de esta persona. ¿Por qué se arrepintió? Porque lo sacaron de la congregación, lo expulsaron de la familia de la fe, lo dejaron en manos de Satanás. Se destruyó su naturaleza pecaminosa, la tristeza lo partió al medio. Y ahora el apóstol le dice a la gente de la iglesia, recíbanlo, perdónenlo, tengan misericordia. Se arrepintió. ¿Saben por qué? Hoy en día en la iglesia te pueden decir, no, Nicolás, ¿cómo vamos a expulsar a la persona de la iglesia? ¿Vos querés que se muera de tristeza? ¡Qué maldad! ¿Vos querés que se muera de tristeza? ¿A ustedes no les parece que Dios sabe lo que hace? Y que las instrucciones que nos deja la palabra de Dios las deja porque sabe lo que está haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios estableció? ¿Hay inmoralidad en la congregación? ¡Fuera! Pero se va a morir de tristeza. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó con este hombre? Lo consumió la excesiva tristeza y se arrepintió. Y miren lo que les dice Pablo
Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. ¿Somos personas que aman? Sí. Claro que sí. ¿Tenemos misericordia? Sí. Pero también tenemos que aprender a poner límites. Cuando algo está mal, hay que poner un límite. Los límites son amor. Los límites generan el cambio. Si no se lo hubiese expulsado, esta persona no hubiera cambiado. Es más, como muchos dijeron, hubiera servido de ejemplo para que los demás hagan lo mismo. Total. No. No se tolera esto en el pueblo de Dios. Miren lo que pasa. Hay dos clases de tristezas, mis hermanos. Una es la tristeza del mundo, que te conduce a la muerte. No, Nicolás, ¿cómo le vamos a decir que se vaya de la congregación? Se va a entristecer y va a morir, se puede suicidar. Y otra es la tristeza que proviene de Dios, que produce arrepentimiento. Miren, abran 2 Corintios 7 del 8 al 11. Pablo va a hablarles acerca de la carta que les escribió, porque realmente se entristeció toda la iglesia con este suceso. Bien, era una persona que ellos querían, apreciaban, pero estaba haciendo lo malo. Miren esto. 2 Corintios 7 del 8 al 11. Dice Pablo, si bien los entristecí con mi carta, escuchen, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense, versículo 11, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No solamente estuvieron tristes porque tuvieron que expulsar a una persona de la congregación, sino que ellos que estaban, vamos, qué grande, qué campeón, vamos, que estaban celebrando y festejando todo esto, se sintieron súper mal. Súper mal. La carta de Pablo los entristeció mal. Pero la tristeza que proviene de Dios, los límites, producen arrepentimiento. ¿Lo entienden? Por eso, si hay alguna persona en una congregación y el pastor sabe que está en fornicación, le hablas y le decís, hermanito, estás en fornicación. Tenés que arrepentirte. No, de ninguna manera. Yo voy a seguir así porque ella... Te tenés que casar. No, yo lo veo... Bueno, entonces te vas de esta congregación. ¡Ah, qué falta de amor! Fuera. No tenés amor. Sí, te estoy expulsando porque te amo. ¿Entienden lo mal que nos han enseñado todos estos años? Confundimos la iglesia con un club social. El Señor estipuló y planificó una manera de llevar la congregación con justicia. ¿Y cuál fue el fruto de obedecer la palabra de Dios? Que toda la congregación entera fue agradable ante los ojos de Dios, y Pablo les dice, qué empeño, qué afán por disculparse. Imagínense a todas las personas que se dieron cuenta del error, que se entristecieron tanto, que se indignaron, qué temor, qué anhelo, qué preocupación. Y dice, qué disposición para ver que se haga justicia. ¿Y qué les dice Pablo? En todo han demostrado su inocencia en este asunto. ¿Qué pasa si las personas no hubieran expulsado a este hombre? ¿Quién se anima a decirlo? Bueno, lo digo yo.
serían cómplices de pecado y culpables. Por eso Pablo les dice, en todo han demostrado su inocencia en este asunto. Porque si bien el hombre estaba pecando, practicando el pecado, gravísimo además, pecado es pecado, pero esto era desagradable, pero toda la congregación también estaba pecando, porque lo estaban aplaudiendo. Y la carta de Pablo les produjo una tristeza y un arrepentimiento tremendo, así que no duden nunca de poner un límite. Pero hay algo más, hay algo más, hay algo más. Miren lo que dice 1 Corintios 5, del 9 al 11. Acá tenemos un mandamiento. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Este fue el versículo que les compartí hoy. Vamos a hablarlo. Vamos a leer un poquitito los comentarios de las personas del chat, qué fue lo que estuvieron diciendo, y vamos a ver cómo son las cosas. Miren esto. ¿Lo tienen? Bien. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Punto. Perdón, voy a decir algo. ¿Hay algo más que agregar? ¿Es necesario que siga leyendo? Voy a seguir leyendo, pero digo, ¿quedó claro? O sea, ¿quedó claro? Bien. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y miren esto, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras. No. Porque en tal caso ustedes tendrían que salirse del mundo, tendrían que irse a vivir a la luna. Pero en esta carta quiero aclararles. Miren esto, ¿ustedes piensan que es Pablo el que está hablando acá? En esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. No estamos hablando de la gente del mundo. ¿Lo entienden? Estas son palabras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esto. Esto es palabra de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, estafador, idólatra, borracho, calumniador, o sea, mentiroso. Ni siquiera deben juntarse para comer. Nicolás, qué falta de amor. No, qué falta de amor no. Está escrito. Te estoy leyendo la palabra de Dios. Si descartás esto, descartá todo. Si descartás esto, tenés que descartar todo. Andate a fornicar, andate, haz lo que quieras. Esto es palabra de Dios. Es una orden. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos relacionarnos con personas que, llamándose cristiano, hermano en la fe, sea inmoral, avaro, idólatra? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque está insultando a tu Señor. Porque está pisoteando la sangre de Cristo. Porque no solamente no se arrepintió, sino que es como si el Señor lo hubieran bajado muerto en la cruz y le estuviera escupiendo. Porque no le importa nada lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nada. Pero se llena la boca de Dios. Relacionarse, tener relación. No debemos tener relación con nadie. Nadie que llamándose hermano, que diciendo que es cristiano, sea inmoral, avaro, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Excepto que no tengas celo por Dios, que no te importe el Señor. De alguna manera,
te haces cómplice de pecado. Porque esa persona se está burlando del sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Y vos estás, amigo, vamos, vamos. No. No. O te pones la camiseta del reino de los cielos, o te pones la camiseta del mundo. Este es el mensaje más importante de toda esta prédica. Expulsen al inmoral de entre ustedes, de sus vidas. Ojo, vamos a hacer una diferencia. Una cosa es una persona que recién empieza, que está aprendiendo, que todavía le cuesta arrancarse del mundo y está empezando a caminar con el Señor y tiene luchas. Una cosa es eso. Y otra es una persona, como siempre digo, que hace 50 años que está en el camino del Señor y pone en el WhatsApp: Dios es lo más maravilloso del mundo, bla, 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 y le pega a su mujer, o le miente a la gente, o insulta. Inmoralidad, que no tiene moral. Y además, esas personas hacen ver a los cristianos como inmorales, calumniadores. Por eso el Señor no quiere que te relaciones con ellos, porque te van a vincular con ese tipo de personas. Y esa persona tiene que ser como vos, no vos como esa persona. Nadie dijo que era fácil seguir a Cristo. Nadie. Por eso el Señor nos llama a sacar cuentas. ¿Bien? Estuvimos preguntándole un poco a las personas qué opinaban de esto. Les quiero preguntar a ustedes primero. Débora, ¿habías leído esto alguna vez, este pasaje, esta lectura? Sí, pero no lo había entendido. No lo habías entendido. Bien. ¿Lo entendiste ahora de esta manera? ¿Lo ves de alguna otra manera? ¿Cómo lo ves vos? No, sí, lo entiendo de esta manera. Sí, porque yo creo que no están valorando lo que Jesús hizo en la cruz. Al no querer obedecer o al seguir me quedo con que el Señor me ama y ya lo hizo por mí. Y no me parece. Bien, gracias Débora. Cintia, ¿habías leído esto? Sí, también lo había leído, pero no lo había entendido y ahora lo entendí perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A ver. Santi, ¿lo conocías este versículo, estos versículos? Sí, hermano, lo había leído, pero no lo había entendido así en profundidad. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algo que acotar a esto o alguna duda al respecto? Levante la mano. Bueno, bien. Vamos a ver qué dijeron un poco los hermanos del chat. Bien, me encantaría comenzar a incluirlos un poquito en nuestras reuniones. Quiero que sepan que no podemos hacer estas reuniones muy masivas porque no podríamos controlar el audio, no podríamos controlar las personas que se le abren los micrófonos, que aparecen. Sería bastante desordenado. Pero bueno, los amamos mucho y bueno, tratamos de ser un grupo pequeño, porque algunas personas nos piden para entrar. Tratamos de ser un grupo pequeño. Y bueno, entre otras razones. Pero sí lo que quiero es empezar a darles un poco mostrarles que los quiero mucho, que los aprecio y que están ahí. Vamos a ver un poquitito los mensajes de los hermanos que dijeron respecto, les voy a recordar, a 1 Corintios 5, del 9 al 11. ¿Bien? Bien. Sergio dijo: en mi humilde opinión, yo considero que el texto no habla de que rechacemos a las personas, sino más bien de que dentro de la congregación se cuidaba, o se debe de cuidar, mejor dicho, la reputación,
cuando se dice que Dios ya hizo un cambio, pero lamentablemente los frutos no sean los de arrepentimiento. Aún estando dentro de una congregación, pienso yo, saludos del Salvador. Bueno, Sergio, ya escuchaste lo que hablamos hoy. Ahí está tu respuesta. Andrés dice, es una palabra que se podría malinterpretar. Yo pienso que Pablo quiere cuidar a los hermanos de otros que dicen llamarse hermanos, pero realmente son del mundo y nos podrían contaminar. Claro, es lo que yo decía. Era, si nosotros permitimos eso, estamos diciendo, dele todos para adelante con la fornicación. No. Muy bien, está bien, Andrés. Ángel Coria, la palabra es clara. Para mantenernos en santidad no hay que vincularse con gente que no edifica. Es más, hay que exhortarlo para que no se desvíe del camino, si no será de tropiezo para nosotros mismos. Bien, en realidad no es gente que no edifica, es gente que no es de Cristo. Al menos no pareciera, porque llamándose hermano, vive de otra manera. Bien. Y más que exhortarlo, habría que hacer lo que dice Pablo, que habría que expulsarlo. Pero bien. Judy dice, si una persona llamándose hermano hace todo lo contrario a lo que Dios quiere que no hagamos, podemos hablarle y exhortarlo a cambiar su rumbo, pero si no quiere, ¿qué más remedio que alejarse? Judy, no es alejarse, es expulsarlo. Expulsarlo de en medio de ustedes. Expulsen al malvado de en medio de ustedes. Es sacarlo de tu vida. Sacarlo del grupo. No es alejarse, es él el que se tiene que ir. Denise, la congregación estaba dejando pasar, entre comillas, este pecado, y eso no puede ser, les dice Pablo, porque puede ser de tropiezo para que otro haga lo mismo, pues se lo permiten. Claro, eso también es lo que hablamos. Luis Villegas dice, puso yo pienso que eso le da mala reputación a la congregación. Muy bien, es lo que hablábamos, porque hace que los demás piensen que vos sos como ellos. Pero también digo que estamos llamados a perdonar, porque también dice la palabra en el libro de Pedro que cualquiera que haga volver a un pecador de su mal camino habrá cubierto multitud de pecados. Correcto. Igual son distintas cosas. Una cosa es un tropiezo y otra cosa es una persona que practica el pecado. Al que practica el pecado hay que expulsarlo. Si se arrepiente y vuelve arrepentido, lo perdonamos. A ver, no hablo de perdonar, o no quiero hablar de perdonar porque lo van a sacar fuera de contexto. No estamos llamados a perdonar. Nosotros tenemos la orden de expulsar al hermano inmoral. Y si vuelve arrepentido, lo volvemos a abrazar en amor. ¿Bien? Ángel Coria, exhortar es amar. Muy bien. Porque la verdad, y aunque duela, trae dirección de Dios. Perdonamos, pero no mezclamos. Bien. La verdad, aunque duela, trae dirección de Dios. Muy bien, Ángel. Lili Cifuentes. La palabra de Dios es clara y la santidad. El despojarse de lo viejo nos ayuda a ver cada vez con más claridad la palabra de Dios. Dios no cambia, nos previene, Él es perfecto. Dios los bendiga. Amén. Casey Ayepes. Yo pienso que habla de la iglesia de los que se hacen llamar creyentes, pero siguen haciendo lo malo, entonces debemos hacerles caer en cuenta de su error, de su pecado. Exacto. Son los que están en la iglesia, que se hacen llamar creyentes, pero siguen practicando el pecado. No debemos hacerles caer en cuenta de su error, debemos expulsarlos. El Tano Napoli, me encanta tu nombre. El Tano Napoli. Suena italiano. Dice, no relacionarse con aquellos que dicen ser cristianos y no hacen más que pisotear la sangre de Jesucristo con su testimonio. Hace que los que podrían haber conocido al Señor por culpa de estos nos encierren a todos en la misma bolsa. Muy bien, es lo que hablamos. Debemos ser un buen ejemplo de que la vida tomada de la mano del Señor es posible y ser ese ejemplo que no haga infructuoso ese sacrificio por nosotros. Bueno, amén. Muy bien. Javier, son un poquitos, no son muchos, Pues esa persona no nos va a edificar para nada y puede ser piedra de tropiezo para la congregación. Sol, es una advertencia a la iglesia de mantener un equilibrio. Debemos estar en el mundo para predicar el evangelio, pero no debemos contaminarnos con el estilo de vida del mundo. Bien, yo veo que todos están haciendo énfasis en no debemos contaminarnos. Primero que nada, cada uno tiene que estar firme en el Señor. Bien. Y las personas, no por tener una persona inmoral al lado, me va a contaminar. No.
Vos tenés que estar firme y tenés que expulsarlo por su alma. Es su destrucción, es su naturaleza pecaminosa que tiene que ser destruida. Es para la destrucción de la naturaleza pecaminosa de esa persona. Bien, veo que muchos hacen el énfasis en no debemos contaminarnos, no debemos contaminarnos. En realidad no se trata de no debemos contaminarnos, sino que lo primero es poner a esta persona fuera de lugar. ¿Se entiende, mis hermanos? Había muchos más comentarios, pero puedo seguir y seguir. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Yo sé que es una palabra dura, pero dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Alguien levante la mano si tiene alguna pregunta para hacer? ¿Nadie? Bueno, mis hermanos, espero que la palabra de hoy los haya iluminado. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo, pero no es palabra de Nicolás Barroso, es la palabra de Dios. Y toda persona que esté entre ustedes, que sea inmoral, avaro, idólatra, con ese ni te juntes a comer. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanitos.